Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible y siempre tengo este gusto, esta gratitud de poder abrir en cada episodio un vórtice de información que pueda ser obviamente aterrizado en aquella persona que esté resonando para que lo puedas llevar a la práctica y obviamente pues cambie su vida de una u otra forma, sea a nivel psique, emoción, cuerpo, espiritualidad, pero siempre hay algo para lo que estés viviendo, siempre hay y habrá algo que puedas implementar en tu vida diaria, pues para tener una perspectiva diferente a la que tú consideras que estás viviendo y que no siempre todo lo que a veces consideramos que puede enfermarnos, puede dañarnos o puede hacernos mal, pues es nuestra auténtica realidad. Siempre hay formas diferentes de voltear, de experimentar y demás. Y pues los que han seguido ya todos los episodios de Ineludible hasta el día de hoy sabrán que pues hay mucha diversidad, hay muchas prácticas, hay muchas herramientas. Gran parte de los episodios que se han manejado aquí en Ineludible Podcast han sido para hablar pues del campo psicológico, del campo espiritual, ni se diga, del campo emocional, y hoy particularmente es un episodio bastante interesante, bastante solicitado también, y en lo particular porque pues ya por algún tiempo lo he experimentado, y es hablar de un tema que hace pues muchos años cuando yo lo escuché la primera vez, y yo creo que a mucha gente le va a pasar esto, cuando yo lo escuché la primera vez hace muchos años dije, no, qué locura es eso, que es precisamente el agua de mar, consumo de agua de mar. Y es que cuando no estamos acostumbrados o no hemos escuchado estos términos, pues uno puede entenderlo como que lo que nos han dicho, lo que se nos ha contemplado es que no es compatible el agua de mar con el ser humano, en consecuencia no hay beneficios que nosotros podamos adquirir, nada tiene que ver el agua de mar, por ejemplo, con sanarnos de algunas o varias enfermedades, en fin, y justamente el episodio del día de hoy es hablar de esto y muchas más cosas, y para esto tengo un invitado especial. Este invitado, pues bueno, ya sé en Argentina, radica en Argentina, tiene ya bastantes años en el camino, en el recorrido de la experiencia, lo que es agua de mar, y él se llama Martín Azcoitia. Así es que, Martín, quiero darte las gracias porque hablábamos antes de entrar al podcast que tuvimos varios días para poder agendar, y bueno, ya hoy coincidimos, así es que te doy la más cordial bienvenida a este podcast tuyo también llamado Ineludible. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? La verdad que contento por estar con vos y poder participar y poder dar a conocer los beneficios y las propiedades del agua de mar. Más que nada para hacerle llegar a la gente sus usos, propiedades y darle una breve introducción sobre el tema, ¿no? Así va a ser, vamos a compartir bastante información y sobre todo pues lo que habremos de hacer aquí pues encamine a la persona que esté escuchando y relaciona con todo esto a tener la experiencia y lo ponga en práctica para que pues pueda vivir lo que ya Martín ha hecho y en su momento también lo que yo ya practiqué hace algún tiempo, que fue el consumo de agua de mar. Pero bueno, Martín, antes de entrar de lleno a lo que es este podcast, a la información, al tecnicismo, hay una pregunta que siempre le hago a todos los invitados cuando se abren cada episodio, y es saber si hubo algo, sabes, en tu vida pasada, algún momento incómodo, oscuro, doloroso, que a lo mejor pues no supiste en su momento cómo salir, y a través de tu búsqueda, a través del llamado, pues fuiste escarbando hasta que hoy te dedicas a hacer lo que haces para ayudar a otros que a lo mejor en su momento pues tú estuviste viviendo. ¿Habría algo que te gustaría compartirnos que hayas vivido y digas, ahora que lo recuerdo, esto sí fue bastante pesado y esto me fue guiando a lo que ahora, por ejemplo, hago? Sí, mirá, sobre todo esto, lo del agua de mar, nosotros llegamos al agua de mar más que nada por mi madre con fibromialgia. Ella estaba muy mal, estaba deprimida, se sentía muy angustiada. Y mi hermana viviendo en Barcelona, viste, todos tratando de buscar una ayuda, un paliativo para su enfermedad. Y mi hermana viviendo en Barcelona nos llama, yo tengo otra hermana, Patricia, y a mí, y nos dice, Martín, vos no te imaginás los buenos resultados que tienen acá con el agua de mar para la fibromialgia y para otras enfermedades, ¿no?
¿Por qué? Porque al agua de mar la tenemos que ver como un complemento, suplemento nutricional, desde ese lado. Tengamos presente que el 70% de nuestro organismo es agua, y esa agua, digamos, es agua de mar isotónica. Cuando digo agua de mar isotónica, digo un 25% de nuestro organismo, ¿no? Es agua de mar y un 75% de agua. Entonces, iso significa igual a la tonicidad de nuestro cuerpo. Entonces, cuando digo agua de mar isotónica, digo que en nuestro organismo hay 9 gramos litros de sales y en el agua de mar tenemos 35 gramos litros. Entonces, por eso todos nuestros fluidos son salados. Nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestra sangre, y todas nuestras excreciones, pero en una concentración de 9 gramos litros. Eh, Mi hermana me dice, Martina, acá hay muy buenos resultados al respecto con el agua de mar, y entonces comenzamos yendo a buscar agua de mar para mi madre. Desde ese lado llegamos al agua de mar, ¿no? Por supuesto, comenzamos con mi madre y después la comenzamos a incorporar en toda la familia, todos con el consumo del agua. Y después poco a poco se fue expandiendo porque familiares, conocidos, yo en ese momento me dedicaba a otra cosa, yo era productor agropecuario y bueno, me volqué para este lado de la salud y, y tratar de hacer llegar los beneficios del agua de mar, ¿no? Poco a poco hacérselo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Nosotros tenemos que ver al agua de mar como eso, como un complemento, suplemento nutricional, porque el agua de mar nutre nuestro organismo, ¿no? Y aparte lo alcaliniza nuestro cuerpo. A su vez, lo desintoxica y lo oxigena, digamos. El Ángel Gracia, digamos, que hace poco falleció y le rendimos homenaje, él es uno de los grandes promotores del agua de mar y él difunde todo lo que es los conocimientos de René Quinton. Que René Quinton fue un francés y fue el que descubre lo que es la famosa sopa marina. Él llega a hacer una transfusión de un perro, de reemplazarle toda su sangre por agua de mar isotónica. Porque él sabe que todos los vertebrados somos el 70% agua y somos agua de mar isotónica. Entonces, él dice, pará, si en el agua de mar están todos los minerales y en la misma proporción que en nuestro organismo, ¿qué mejor que remineralizar el cuerpo con eso? Si nosotros sabemos que en un organismo alcalino y con oxígeno, no tenemos enfermedades. Entonces, él apunta a eso. Entonces, y desde ese lado nos acercan, ¿no?, al agua de mar como para poder de a poco consumirla y bueno, y tratarla para distintas situaciones, ¿no? Totalmente, y me surge la primera pregunta, digo, ya para entrar de lleno con las preguntas específicas del agua de mar, regresando un poco a esta situación, todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a playa, ¿no? De ir a puerto y bueno, obviamente aparte de estar en la parte recreativa y demás, cuando nosotros hemos estado dentro del agua de mar, digo, desde partiendo lo coloquial, hemos ingerido, por ejemplo, agua de mar, ya sea que estábamos nadando y de repente se nos metió la nariz y demás, se suele pensar, bueno, al menos en México y acá en Estados Unidos también, ¿no? Que eso puede ser contraproducente. Yo sé que acabas de compartir ahorita los beneficios que esto tiene y que no nada más los compartes a través de la mención, pero ya hay pruebas científicas desde el trabajo, por supuesto, del francés, del científico René Quinton, cómo poder crear, digamos, el espacio de hidratación o de consumo de agua de mar, si es decir, si nosotros vamos a cualquier lugar donde haya playa, saber que todo el lugar a donde yo vaya puede ser consumible o hay formas específicas de poder consumir agua de mar. O sea, uno puede llegar al mar, agarrar un vaso después de haber estudiado o escuchado este podcast y tomar, o hay un proceso para hacer esto. Nosotros, si queremos, podemos tranquilamente acercarnos a cualquier playa habilitada y ahí cosechar el agua. La sugerencia siempre es, si estás en temporada de verano y esa playa está llena de turistas y de bañistas, por ahí podemos llegar a tener algún problema con los protectores solares, digamos que están ese aceite como que flota en el agua. Recordemos que el agua de mar no se contamina, se poluciona, producto de nosotros, de los seres humanos.
Y después tenemos que tener presente que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Nosotros, en un día, bañándonos en el mar, podemos llegar a incorporar hasta casi 1 litro de agua por un tema de ósmosis. Entonces, si eso tuviese alguna contraindicación, tendríamos al hipertenso tirado a orillas del mar directamente, muerto. ¿Por qué? Eh, Porque el agua de mar, al contrario, nos beneficia y nosotros sin querer esa agua nos lavó los ojos, nos entró por el oído, por la nariz, tragamos algo de agua porque por ahí nos agarró una ola y salimos. El agua de mar tiene un efecto diurético y laxante. Por eso también es muy común que cuando uno lo incorpora por primera vez a su dieta, eh, tenga un proceso detox. Así que desde ese lado no se tiene que asustar e ir incorporándola poco a poco. Eso siempre es la sugerencia a la hora de beberla. Pero quiere cosechar uno su agua, va, ingresa en el mar a la altura de los hombros, agarra un recipiente, lo abre a la altura de la cintura y deja llenarlo con agua de mar. Si hay algo raro en el mar, está flotando. ¿Está bien? Entonces, si nosotros estamos en una playa alejada, más tranquila, vamos y podemos cosechar tranquilamente nuestra agua de mar. La podemos llevar y después la podemos utilizar para beberla, la podemos utilizar para cocinar. Ya en Europa conocemos a estos famosos chefs de guía Michelin que te cocinan desde el primer plato hasta el postre con agua de mar. Las famosas paellas en España que las cocinan con agua de mar. Cualquier pescado y marisco, digamos, sale, es el medio de ellos, de ahí sale. Entonces hay gente que inclusive lo utiliza para descongelar esos pescados y mariscos y después también utilizarlos en la cocción de algún tipo de plato. Pero el agua de mar uno tiene que asociarlo con eso. Así que no hay que tener prejuicios. Hay que ir a alguna playita ahí media alejada. Si es una zona de rocas, mejor. Así que, pero va y cosecha su agua y la puede utilizar. Si es una zona donde tenemos por ahí arcilla en suspensión, como puede llegar a ser en nuestra costa argentina, tiene uno que dejar de cantar el agua al menos 5 días y después ve que decanta y precipita, ¿no? Todo, y extrae el agua de la superficie. Deja todos los sedimentos, digamos, por ahí hay algas también y demás que pueden quedar en el fondo, y saca ese agua y lo utiliza. Y si no, lo utiliza directamente así, sin ningún problema. Pero desde ese lado tenemos que pensar que más del 50% del oxígeno que nosotros respiramos se genera en el mar. O sea que eh, es vida, el mar es vida, y nosotros somos parte de esa naturaleza, de esa vida que se generó en el mar. Así que desde ese lado no tenemos que tener miedo, al contrario, lo tenemos que buscar como una herramienta más para sentirnos sanos y mejor. Perfecto, Martín. Regresando un poquito, tengo entendido que hay personas que cuando van a hacer su recopilación de agua de mar, son ciertas peculiaridades o características que ellos, bueno, esas creencias se necesitan llevar, ejecutar para poder consumir agua de mar. Una de ellas es lo que tú decías, preferentemente tiene que ver en donde el agua esté chocando constantemente con rocas, porque eso puede servir como filtro y una vez que está ahí en ese proceso, entonces, pues por supuesto lo que hace uno es de tomar o llevar su cubeta o lo que sea y sacar el agua de ahí. Otro punto aunado a eso, no sé tú si qué digas al respecto, son las fases de la luna. Se recomiendan ciertas fases de la luna para poder recoger el agua de mar. Entonces, quiero preguntarte, aparte de la recomendación que tú compartiste, que te metas al agua al mar y te llegue a la altura de los hombros y metas tu vasito, lo que vayas a poner a la altura de la cadera, ¿tú consideras que sí es también necesario, indispensable que el agua choque en las piedras y tenga que haber una No, influencia de no, la luna? lo que tenemos que buscar más que nada es estar lejos de desembocaduras de ríos, lejos de zonas. A mí lo que me ha pasado por ahí es que he ido a playas prácticamente desérticas, donde he tomado muestras de agua de mar y no me daban los valores, no me daban los valores de densidad, de pH, de salinidad del agua, y decía, ¿por qué sucede esto si yo estoy acá lejos de todo, debería ser todo perfecto? ¿Qué sucedía en ese caso? La napa de agua dulce estaba conectado con la orilla del mar. Entonces, cuando vos sacabas una muestra, veías que la salinidad del agua no te daba los valores
que deberían dar, pero por eso. Entonces, por eso por ahí una zona rocosa es mejor si la vamos a sacar cerca de la orilla, tener en cuenta de estar lejos de fluentes, por supuesto, lejos de desembocaduras de ríos, y más que nada eso. Pero después pensemos que gracias al fito y el zooplancton, que se comen los restos de materia orgánica permanentemente, tenemos a una calidad de agua y de mares en muy buenas condiciones. Eh, no, pensemos, Enrique, que no hay ninguna bacteria de origen terrestre que nos pueda llegar a enfermar a nosotros, a los seres humanos, a los animales, que viven en el mar. Por un tema de salinidad se muere, es un tema de ósmosis. Es cuestión de minutos, horas para que esas bacterias se mueran. Entonces, lo conocemos al mar como un germinicida desde ese lado. ¿Eh? Nosotros por ahí es muy común que uno se haya metido en algún momento al mar con alguna herida y ha visto cómo se limpia esa herida, cómo cicatriza. Eh, por eso inclusive hay hasta una universidad en España que sugiere el agua de mar para lavarse los dientes y para hacer buches también. Eh, entonces, está buenísimo. Entonces, el poder bactericida del agua de mar desde ese lado es fantástico. Y ellos tienen comprobado y te dicen que dicen, mirá, si tenés una carie no va a seguir avanzando y si no la va a prevenir, porque el agua de mar es bactericida. Cierto, totalmente. Para empezar uno con la ingesta de agua de mar, hace ratito lo mencionaba, pero para ser un poco más específicos, Sí. ¿usted aconseja llevar alguna dieta, no sé, llamarle vegetariana o vegana o qué sé No, yo, o no, no, cualquier no. persona puede sin ninguna preparación empezar a consumirla? Cualquier persona puede comenzar a consumirla. La idea es verla como te decía en su momento, como un complemento, suplemento nutricional, desde ese lado. Te vas a remineralizar, pero comenzá poco a poco, porque si comenzás bebiendo medio litro por día, te vas a ir por el baño, digamos, vas a tener un efecto diurético y laxante, propio de cualquier agua salada. Entonces, lo bueno es que el agua de mar no va a barrer con tu flora buena. Entonces, inclusive hay mucha gente que lo utiliza para limpiezas digestivas, detox, y bebe el agua de mar sin ningún tipo de problema porque sabe que no le va a traer ninguna contraindicación. Uno a la hora de comenzar, comienza poco a poco. Uno tiene que recordar que el organismo tiene que ir asimilando el agua de mar y lo va a ir haciendo lentamente. Así que teniendo en cuenta eso y escuchando nuestro cuerpo, tenemos que escuchar nuestro cuerpo, ni más ni menos que eso. Si sabemos bueno, que tenemos muchas idas al baño, lo vamos a cortar y vamos a comenzar con una tapita en un vaso de agua. Y si no, como te decía, la sugerencia siempre para prepararla en forma isotónica, que ISO es igual a la tonicidad de nuestro cuerpo 9 gramos litros de sales, en el agua de mar 35 gramos litros de sales, la diluimos. 25% de agua de mar más 75% del agua potable que consumimos habitualmente. Ni más ni menos que eso. Pero comencemos poco a poco y escuchando a nuestro cuerpo. Por ahí al principio no es una cuarta parte, sino es una quinta parte, una sexta parte, una tapita en un vaso. La idea es ir incorporándola de a poco. Esa es la idea. En algunos lugares se suelen dar shots de agua Sí. de mar, es decir, literalmente el agua de mar con limón y algunos hasta hielito le ponen y todo esto. ¿Qué Sí. diferencia habría si son las primeras veces de tomar shots de agua de mar con el agua diluida para poder crear este equilibrio? El tema es así, que si vos la tomás hipertónica pura, directamente va a pasar por todo tu tracto digestivo y la vas a eliminar. En cambio, si vos la isotonizás y están los mismos valores que está en nuestro organismo, 9 gramos litros de sales, ahí la vamos a asimilar esos nutrientes y esos minerales. Entonces, desde ese lado es, por eso el isotonizarlo. Después, bueno, yo le digo a muchos conocidos que son fundamentalistas del agua de mar, porque por ahí beben solo agua de mar, pero para darle, ellos lo que hacen es tomar un breve sorbo de agua de mar y darle la suficiente cantidad de tiempo a nuestro organismo para producir la cantidad de saliva necesaria para isotonizarlo con nuestra propia saliva.
Entonces, te tomás un sorbito de agua de mar, lo tenés que tener entre 8 y 12 minutos en tu boca haciendo buches para isotonizarlo con tu propia saliva y luego ingerirlo. Y de esa forma estás incorporando el agua de mar hipertónica, ¿no? Hipertónica se llama pura, natural. Perfecto. Pero siempre poco a poco. Muy bien. Hay una creencia también, y que esto me gustaría también que lo explicaras, personas que suelen inyectarse agua de mar. ¿Qué diferencia hay Sí. entre tomar e inyectarse agua de mar? El inyectarse el agua de mar, muchos lo utilizan para distintos tipos de tratamiento. Por ahí para dolores puntuales, eh, o tratamientos, bueno, que suelen sugerir médicos y especialistas, ¿no? Por ahí no me quiero meter muy a fondo en este tema porque, bueno, ya es algo más delicado, pero pensemos que por ahí para eso tenemos que microfiltrar el agua, como para tenerla a la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? A la hora de inyectarla y tomar ciertos recaudos, ¿no? Se suele hacer en forma intramuscular. No, como sabemos, el agua de mar no tiene contraindicaciones. Nosotros somos agua de mar, así que desde ese lado no hay ningún problema y no tenemos que tener miedo y tenemos que ser conscientes, como te decía, que cuando ingresamos al mar, incorporamos al agua, la bebemos, la tomamos, la absorbemos por todo nuestro organismo. Así que no hay contraindicación al respecto. Tenemos que familiarizarnos con ella e ir incorporándolas poco a poco. Si tenemos en cuenta entonces que las enfermedades, o la gran mayoría de las enfermedades que se presentan en el cuerpo humano, se desarrollan en entornos ácidos, y Sí. hablamos o está compartiendo que la parte del agua de mar lo que hace es revertir esos procesos, ¿pudiera decir usted, Martín, que el agua de mar puede ser beneficiosa para combatir cualquier enfermedad? Y si la respuesta llegara a ser sí, ¿pudiera darnos algunos ejemplos claros de enfermedades precisas que a través de tratamiento meramente con el agua de mar se han revertido estos estados ácidos para pasar a estados más alcalinizadores? Bueno, el premio Nobel de Medicina Otto Wagner, lo que dijo y descubrió, él estudió la respiración celular, pero él dice, en un medio alcalino y con oxígeno no existen las enfermedades. Entonces, y lo que Ni el cáncer. buscamos con el agua de mar es eso, y René Quintón por otro lado decía, imagínense que nuestro organismo es una gran pecera, ¿no? Los pececitos vendrían a ser nuestras células. Entonces nosotros tenemos que cuidar que ese medio interno, esa agua que recubre todas esas células, esté en las mejores condiciones posibles. Entonces con el agua de mar estamos alcalinizándola y oxigenándola, y aparte remineralizándola con todos los minerales y en la misma proporción que en nuestro organismo. Entonces, desde ese lado, combatimos todas prácticamente las enfermedades, porque la idea del agua de mar es verlo como una herramienta para mantenernos sanos y bien. Y lo vamos a ver, ¿no? Digamos, si nos acercamos al agua de mar, la incorporamos a nuestra dieta, inclusive en el primer mes de consumo, lo vas a ver reflejado en cómo te sentís, cómo cambia tu estado de ánimo, te sentís con más energías. Después, por supuesto que tu cuerpo se va acostumbrando, pero te vas a sentir más sano, con más energía. Eh, es fantástico desde ese lado. ¿Tienes algún ejemplo que quisieras compartirnos acerca de alguien que llegó con alguna enfermedad? No sé, se me ocurre ahorita nombrar diabetes o cáncer, que haya llegado contigo a un tratamiento de agua de mar, consumo de agua de mar, y que haya revertido su proceso y hoy por hoy esté en perfectas condiciones. Mirá, yo lo que les puedo sugerir a las personas que nos están escuchando, hay un libro sumamente interesante de la Fundación Aquamaris, de España, que está en Barcelona, en España. Y en este libro está escrito por dos médicos. Por una médica catalana que está en Nicaragua, que se llama, que es la doctora María Teresa Hilari. Y ella cuenta desde la parte terapéutica cómo ha utilizado el agua de mar para distintos tratamientos. Está buenísimo. Inclusive acá te voy a mostrar cómo por ahí después te sirve como para que lo puedas, a ver si ¿Este se libro puede lo podemos proyectar. encontrar en Amazon? ¿Lo podemos encontrar Este lo pueden bajar en Amazon, lo pueden comprar, no hay ningún problema. Pero está
buenísimo. Yo, si querés, después te paso una imagen del libro, Sí, como sobre para todo que para la lo tengas. gente que esté Sí, escuchando en Spotify, se llama El porque agua de mar de Aquamaris, ¿no? sí, de la Fundación Aquamaris de España. Entonces, acá María Teresa Hilari habla desde la parte terapéutica. Ella tiene más de 20 años tratando distintas enfermedades con agua de mar. Y después tenemos a la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, que ella nos habla de cómo actúa el agua de mar dentro de nuestro metabolismo. Entonces nos da la explicación científica de todo esto. Y por supuesto que después termina el libro el licenciado Mariano Arnal, que es el encargado de la Fundación Aquamaris ahí en España. O sea, es un libro que es tipo vademecum, digamos, en el caso de las enfermedades, y te va a contar acerca de ellas, de distintos casos, cómo fueron tratados. Después hay otra página que es de promotores de agua del mar, que es muy interesante que la pueda visitar la gente, que en esa página van a poder ver distintos testimonios de personas que han tratado distintas enfermedades con el agua de mar. Entonces, en carne propia, cada uno cuenta su experiencia. Y mejor que eso, imposible, porque ahí tenemos eh, el fiel reflejo de cómo actuó en cada una de esas personas y ellos te comentan cómo la bebieron o cómo la utilizaron para distintos tratamientos. Es sumamente interesante. Alguna de las preguntas que me hacían también era, y bueno, ahora te la comparto a ti. La persona comentaba, bueno, yo siento que si tomo agua de mar, no lo había hecho ella, pero decía, yo siento que si tomo agua de mar voy a estar seco o seca, voy a tener más sed y más sed y más sed. Y desde mi experiencia, cuando yo consumía prácticamente diario agua de mar, era lo opuesto, a mí me quitaba la sed, era bastaba un vaso o dos vasos suficientes para no tener esta necesidad de estar tomando agua. ¿Qué me dices al respecto, Martín? Primero que es un hidratante natural, el agua de mar. Segundo que la sugerencia era como hablábamos, tomarla diluida, una cuarta parte de agua de mar, más tres cuartas partes del agua potable que consumimos habitualmente. ¿Para qué? Para que el nivel de sales sea el mismo que en nuestro organismo. Si nosotros la tomamos pura, no nos olvidemos que hay 36 gramos litros de sales. Y entonces, la sugerencia no es tomarla pura, es tomarla diluida, pero es el hidratante natural eh, por excelencia el agua de mar. Así que desde ese lado no hay que tenerle ningún miedo. Al contrario, hay naufragios voluntarios eh, con controles médicos y demás, de más de 20 días, de personas que se han internado en el mar y, y por esos más de 20 días lo único que hicieron fue beber agua de mar y demostrar que con el agua de mar se terminaban salvando. Inclusive si, porque uno lo relaciona a las personas que quedan a los náufragos. El problema de los náufragos es sobre todo la insolación y por ahí a la hora de y llegan a un estado de deshidratación tal que cuando beben el agua de mar la beben toda junta de repente un solo trago y eso sí es contraproducente. Pero si vos conocés los beneficios del agua de mar y conocés el agua de mar, sabés que la tenés que ir incorporando poco a poco. Como te decía, un pequeño sorbo, la tenés en tu organismo, la tragás y la vas isotonizando con tu propia saliva. Pero las personas que por lo general, si no murieron por insolación, que es eso, y deshidratados, el que se hace amigo del agua de mar es el que sobrevive. En la página de la Fundación Aquamaris existe la posibilidad de bajarte libros en forma gratuita para conocer todas estas experiencias y hay uno que se llama Cómo beber el agua de mar. Es sumamente interesante. Para la gente, Martín, que no esté cerca de un puerto o cerca del mar y que quiera empezar a inmiscuirse en todo esto, ¿cómo podría hacerle? Y esto hablo a nivel mundial, ¿no? O sea, gente que no esté cerca de... Sí. ¿Hay alguna institución, algo a nivel virtual, en línea, que puedan distribuir esto? Hay promotores de agua de mar, hay empresas que te acercan el agua de mar. Hay médicos que dicen, por ejemplo, nosotros, en el norte de nuestro país, por ahí tenemos 2.000 kilómetros de distancia de la costa. Entonces hay médicos que te sugieren, bueno, si tenés una muy buena sal marina, utiliza esa sal marina para hacer tu agua de mar.
Por supuesto que hay minerales que se pierden, ¿no? Porque en el agua de mar están todos los minerales disueltos y biodisponibles y en la misma proporción que nuestro organismo. Cuando vos elaborás una sal marina, hay minerales que se pierden, pero es propio del proceso. En el agua de mar es lo ideal, pero estás lejos, estás a 2000 kilómetros del mar, bueno, y conseguiste una buena sal marina, hacé tu agua de mar con tu sal marina. O sea que eh, tratamos de buscarle la vuelta desde ese lado, ¿no? Como para llegar. Sí, y bueno, tiene total coherencia y resonancia esto. Digo, si estamos partiendo desde ya el conocimiento de que el agua de mar contiene enormes beneficios para nuestra salud, en donde obviamente encontramos, lo mencionabas tú, minerales, proteínas, vitaminas, nutrientes, minerales, etcétera. Tiene sentido que si una persona se encuentra, digamos, enferma de la índole que sea, quiere decir que algo de esto está faltando en nuestra existencia, en la existencia de la persona que está viviendo esto. Nosotros al ingerirla, entonces, nos vamos a abastecer, como lo mencionabas, de este caldo, de esta sopa marina que va a crear pues totalmente, digamos, no nada más un estado alcalino, pero también resarcir problemas de enfermedad para cuando se va empezando en estos caminos. ¿Cada cuándo recomiendas consumir agua? Es decir, diario, cuántas veces al día, cada cuántos días para empezar poco a poco. Y la pregunta número dos es, si yo voy consumiendo mis primeros días agua de mar, a la par, ¿puedo ir cocinando con agua de mar o primero es darle un espacio a una y luego a otra? Mira, la idea es incorporarla a tu dieta. Por ahí hay gente que lo utiliza solo para cocinar, el agua de mar. Y una vez que está haciendo su sopa o que está haciendo un guiso, lo tira en algún momento de la cocción al agua de mar y lo va incorporando desde ese lado. Si uno comienza, como decía, comienza en forma isotónica y poco a poco. Eso es lo ideal. Poco a poco, escuchando nuestro cuerpo. Si vemos que estamos yendo muy frecuente al baño, lo cortamos, lo diluimos en vez de una cuarta parte, hacemos una quinta parte, una sexta parte. Pero comenzamos con la ingesta de un vasito diario para amigarnos con el agua de mar, porque por ahí al principio el sabor no, inconscientemente muchas veces lo relacionás con esa ola que te agarró y saliste escupiendo agua. ¿Viste? Entonces, comenzá con un limón exprimido, con naranjas, con menta, con algún jugo, lo incorporás a algún jugo. O sea que desde ese lado no hay ningún problema. Lo podemos mezclar con el alimento o con la bebida que nosotros querramos. Y desde ese lado está buenísimo. Y más como mencionaste que no hay contraindicaciones, es decir, no, nada tiene que ver la condición médica de alguna persona para No, poder decir esto puede generar un cortocircuito, ¿cierto? cierto. Por eso, por ahí, digamos, la gente que es hipertensa, que comience apenas con una tapita en medio litro de agua, pero que comience poco a poco. A lo largo del tiempo, el agua de mar va a estabilizar tu presión arterial. Es así. Así que desde ese lado no hay ningún problema, no hay contraindicación. Tengamos asociado a cuando vamos al mar, nos metemos en el mar, cómo nos sentimos cuando respiramos esa bruma, que mucha gente lo utiliza para nebulizaciones. El agua de mar, en vez de una solución salina, agarra el agua de mar para hacerle nebulizaciones a los chicos, para nosotros, para los mayores. Pero tengamos presente cómo nos sentimos cuando vamos al mar. O sea que desde ese lado es fantástico. Y no le tengamos miedo, al contrario, acerquémonos que nos va a hacer bien y nos vamos a sentir bien. Totalmente. Hay gente que, bueno, tiene la oportunidad de recopilar el agua de mar y algunas personas lo que recomiendan es una vez que ya trajiste o que extrajiste el agua de mar, la dejes a temperatura ambiente. Eso es una creencia y la dejes en un recipiente de vidrio, no de plástico. Otras personas dicen, no, déjala en el refrigerador en recipiente de vidrio. Quiero preguntarte qué diferencia hay entre otras y si tiene un tiempo de vida el agua de mar, es decir, cuánto tiempo pudiera estar guardada. Primero que el agua de mar tiene más de 3.500 millones de años con las mismas características. ¿Qué pasa? Nosotros la cosechamos y la guardamos en un recipiente. A la hora de que le pusimos una tapa, parte de ese fitoplancton con el transcurso de las horas va a ir muriendo. Pero sigue todo ese valor de minerales eh, eh, y sigue siendo sumamente alcalina y beneficiosa por otros lugares, ¿no? Digamos, la base del agua de mar está ahí.
Pero es cierto, la cerramos con una tapa y en el transcurso de horas parte de ese fitoplancton, que son beneficiosos también para nosotros, van a morir. Después, no tiene contraindicaciones, como te decía, y lo ideal es guardarlo en un recipiente de vidrio. Si no tenés recipiente de vidrio, guardarlo en un recipiente PET, digamos, para alimentos, protegerlo de la luz del sol para que no se formen algas, pero en caso de que se hayan formado algas, esas algas no, lo único que pueden llegar a provocar es olor, y ese olor a la hora de destapar el envase no nos gusta. Si no nos gusta por las algas, ni se nos ocurra tirarla al agua de mar. Agarramos otro recipiente, agarramos un filtro de café, esos de tela, lo trasvasamos al otro recipiente y listo. Hay agua del mar que cosechó René Quintón hace más de 100 años, que se guarda y conserva todas las propiedades y características del agua de mar. Así que desde ese lado no hay ningún problema. Aparte del trabajo de alcalinización en el cuerpo, ¿qué influencia o qué impacto tiene el consumo de agua y mar en nuestro sistema inmunológico? ¿Lo refuerza? ¿No? ¿Son cosas separadas? ¿Es meramente el consumo al momento? ¿Es alcalinizar al cuerpo? ¿O qué relación hay con el sistema inmunológico? Es, es remineralizarnos, alcalinizar el pH de nuestro cuerpo, es desintoxicarlo, por el proceso detox que te decía. Entonces, desde ese lado tenemos un proceso. El agua de mar nos ayuda a eliminar todas las porquerías que se pegan en las paredes de nuestro intestino. Entonces, desde ese lado es fantástico, y nos oxigena. Así que lo tenemos que ver como eso, como un complemento, suplemento nutricional, desde ese lado. Y nuestro medio interno es agua de mar isotónica. Si nosotros, el 70% de nuestro organismo, qué coincidencia, ¿no? El 70% de nuestro planeta es agua y el 70% de nuestro organismo es agua. Así que somos parte de esa naturaleza y la respuesta está en la naturaleza. Y el agua de mar es eso. Martín, yo sé que esta pregunta puede ser obvia, pero bueno, cabe el momento de formularla. ¿Por qué tú consideras que el consumo de agua de mar no es tan popular o no está regularizado? Si por supuesto propicia tantos beneficios para el ser humano, ¿por qué tú crees que no se ha difundido esta información para que si tiene todo este caldo, esta sopa, tiene todo lo que necesitamos para estar en perfectas condiciones? ¿Qué tú crees que impide que este conocimiento sea difundido? Y lamentablemente intereses económicos, que es lo que conocemos. Pero una vez que, por ejemplo, en España que tenés más de 20 marcas comerciales, ¿no? Porque, hasta que lo legisló el Parlamento Europeo, primero España, después el Parlamento Europeo, el tema del agua de mar, su consumo y demás, no existía ningún laboratorio conocido que la, que la envase y que la distribuye y que la comercialice. Una vez que se logra la habilitación del producto, después vos, no sé, tenés puff nasales, porque el agua de mar es muy utilizada para lavados nasales, para alergias, sinusitis crónicas y demás, que tenés muy buenos resultados. Entonces, tenemos famosos laboratorios que después lo que hacen es envasarla y comercializarla. La idea es que vos consumas una pastilla para estabilizar tu presión arterial hasta que te mueras. Creo que ahí está el negocio. Y esto es un recurso que lo tenemos disponible al alcance de todos y en forma gratuita. O sea que contra eso, ¿no? Esa creo que es la respuesta. Perfectísimo. Fíjate que hablando de todos los beneficios que tiene el consumo del agua de mar, hace unos episodios atrás, aquí en el Ineludible Podcast, estaba entrevistando a la química Sonia Rodríguez. Ella obviamente pues nunca estuvo inmiscuida en estos temas, ¿no? De la autocuración, sanación, pero bueno, ella sufrió una enfermedad, VIH, se contagió accidentalmente y para ella su descubrimiento en donde fue reencontrándose para poder eliminar completamente la enfermedad fue a través de la uroterapia o la toma de orina, que bueno, quien se interese está, por supuesto, hay un episodio bastante interesante con Sonia. Quiero preguntarte desde esa disyuntiva, para la gente que practica ayunos o practica, en este caso, uroterapia, ¿puede consumir agua de mar y es el mismo resultado que volver a tomarse la orina o son cosas diferentes? Mirá, bueno, primero que no rompe el ayuno el agua de mar.
Eso lo tenemos que tener presente. La gente que hace ayunos intermitentes y demás la puede incorporar sin ningún problema. Y después, como te decía, al no tener contraindicaciones, uno puede seguir tranquilamente con el método que está utilizando. Así que desde ese lado no hay problemas. No hay problema. Uno puede sostenerse en un ayuno con pura agua de mar sin ningún problema y no va a causar ningún conflicto en la salud de la persona. Es decir, puede ser 5 días, 10 días, o tú consideras que sí hay que complementar con algo sólido también. Mirá, primero que tenés que ir escuchando tu cuerpo, pero y después vas a ver que cuando comenzás con la ingesta del agua de mar, vas a sentir una sensación de saciedad. ¿Por qué? Por lo que hablamos de esta cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos que tiene el agua de mar. Entonces vas a sentir una sensación de saciedad. Yo cuando comencé con la ingesta del agua tenía 10 kilos más que ahora. Eh, y de a poco a poco, hasta encontrarle la mano, que era lo que te había comentado con anterioridad, yo después consultando a un médico le dije, mirá, me costó mucho llegar a encontrar el punto en que el agua de mar no me haga ir corriendo al baño. Me dice, Martín, vos tuviste un proceso de desintoxicación muy grande. Pensá que, primero que bueno, que todo el daño que uno le ha hecho a su organismo que no se ha cuidado durante toda la vida, no lo va a solucionar con la ingesta de una semana de agua de mar. Eso es lógico, ¿no? Porque no hay, nada es milagroso. Uno tiene que tener cierta conducta y tiene que dar el suficiente tiempo al organismo como para que se vaya adaptando y hacer todo este proceso de desintoxicación y en comenzar a asimilar el agua de mar y todos esos beneficios que te comentaba. Entonces es todo poco a poco, ¿no? ¿Cómo pudiera saber a alguien que esté escuchando este podcast, esta información y quisiera empezar a practicar el consumo de agua de mar? ¿Cómo puede saber a alguien que no es intolerante a la misma? Eso, probándola poco a poco. La intolerancia, digamos, no va a existir. Si la tomás pura, por supuesto, vas a ir corriendo al baño, porque vas a tener un proceso de diurético y laxante, que es propio de cualquier agua salada. Pero comencemos poco a poco y vas a ver que la vas a asimilar. Así que es la bebida isotónica más completa que existe. Así que desde ese lado no le tengamos miedo e incorporémosla poco a poco. Ese es el secreto. Y escuchando a nuestro cuerpo siempre. ¿Esto se puede también llevar al consumo de bebés, de niños, adultos? ¿Es para todos o consideras que hay cierta edad a la que no? Hay, hay proporciones sugeridas en el libro, en nuestra página web, también hay proporciones sugeridas para distintas edades, pero eh, por ejemplo, si nosotros vemos la dieta de todos los deportistas de elite, no sé, bueno, Nadal es la imagen de una empresa y sabemos que toma agua de mar de toda la vida prácticamente, pero Federer, Mbappé, todos hacen talasoterapia, terapias marinas, baños con agua de mar, porque saben que es lo ideal, inclusive yo chicos que hacen triatlón, deporte de alto rendimiento, ellos por supuesto que toman otras cantidades porque necesitan recuperar todos esos minerales que pierden en el transcurso de la actividad física. Entonces ellos toman mayores cantidades que por ahí una persona que es un poquito más sedentaria, que está en su casa, en la oficina, al momento de hidratarse, consume y puede consumir hasta medio litro diario de agua de mar eh, hipertónica, o sea que isotónica serían 2 litros de agua. ¿Está bien? Si vos preparás 2 litros de agua de mar, le estás poniendo medio litro de agua de mar. Si la preparás isotónica al agua de mar, le pones medio litro de agua de mar pura y natural. Entonces esa la estás transformando en isotónica en los 2 litros y ahí eso lo consumís en el transcurso del día. Podés llegar hasta esos 2 litros diarios sin ningún problema. Y si no, lo que tu cuerpo, inclusive por la experiencia, cuando cortás, hay veces que por ahí te quedás sin el agua de mar, tu organismo te la pide. Sabés que comenzás a extrañarla esa agua de mar. Es propio, digamos, cuando uno genera el hábito de consumo, de que te esté faltando alguno de esos minerales que está ahí, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas consumiendo, Martín, agua de mar y cuáles son los beneficios? Ya mencionaste ahorita algunos, sobre todo con el peso, pero otros beneficios que tú hayas experimentado a través del consumo del agua de mar. Mirá, sí, aparte del peso es sentirme sano, prácticamente no me enfermo, soy una persona sana. El tema de resfríos y demás. eh, Soy de vaporizarme y de hacerme lavados con una lota, me hago lavados nasales con agua de mar. Eh, Tengo por ahí escamaciones en la piel, con una psoriasis, sobre todo en el cuero cabelludo, y me hago lavados con agua de mar, porque tengo una sobreproducción de escamas del cuero cabelludo, una psoriasis adentro de los oídos y demás, que el agua de mar me ayuda mucho para calmar la picazón. Así que desde ese lado está buenísimo, y como te decía, también para el lavado de los dientes, aparte de beberlo. Está bueno cuando poner el agua de mar en un vaporizador, por ahí a la hora de condimentar alguna ensalada, por ejemplo, probarla, tirarla, ese mismo vaporizador, utilizarlo como para lavarnos los ojos, todo lo que es la parte de la piel, las fosas nasales, respirar eso. Hay mucha gente que en vez de utilizar la lota para los lavados nasales con agua de mar, que lo ayuda mucho para temas de alergias o sinusitis crónica, utiliza el vaporizador y respira. Es como respirar por ahí. Esa bruma cuando uno va al mar, que es fantástico, que sentís, viste, que se te abre todo el pecho y que puedes respirar bien. Yo más que nada desde ese lado lo utilizo, ya hace 8 años. ¿Podrías decir tú que el agua de mar sería como una vacuna natural? Sí, sí, si lo querés llamar así, sí, sí. Yo lo asocio con que es parte de la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza. A eso lo asocio. Y las respuestas están ahí, ¿no? Entonces, cuando comenzás a utilizar nuestro medio interno, es agua de mar isotónica, decís el 70% de nuestro organismo es agua, el ADN de la primera célula está todo ahí, toda esa información está en el mar, somos parte de ello. Entonces, desde ese lado, ¿no? Perfecto, Martín. Hemos abarcado ya muchos puntos interesantes acerca del agua de mar. ¿Ustedes ofrecen charlas, conferencias? ¿Ustedes distribuyen? ¿O cómo pueden hacer llegar, digamos, más información para la gente que está escuchando y quieren saber más de ustedes? Nosotros tenemos una página web que se llama pranamaraguademar.com. Y bueno, la gente de Argentina que necesita su agua y que no puede llegar a cosecharla, la tenemos disponible como para nosotros acercársela. Esa es la idea. Pero siempre todos los veranos le decimos a la gente, si vas al mar, no te olvides de traer de tu agua, y si no, nosotros estamos acá para acercártela. Por supuesto que hay un montón de trabajo y un montón de gente que está trabajando como para hacer llegar el agua desde el mar hacia la ciudad, ¿no? Y bueno, todo eso representa un costo. Pero la idea siempre es tratar de hacérsela llegar a la mayor cantidad de gente posible, y que cualquier cosa nos llama, no hay ningún problema. ¿Ustedes dictan o comparten e imparten conferencias de agua de mar? Por ejemplo, si tenemos un sector de la población que está, digamos, sufriendo algún cáncer o al menos otros diabetes o lo que sea, ¿ofrecen ustedes charlas específicas para, pues, guiarlos en su No, consumo de agua de mar o en términos generales imparten? no, es en términos generales para acercarlos, y después, bueno, por eso yo le decía que existen estos libros, que está escrito ya por médicos, digamos, con otro respaldo científico atrás de todo esto, que ellos son los que tienen la capacidad de poder informar en forma mucho más precisa, ¿no? Que uno. Entonces, desde ese lado lo delegamos para las personas que están en ello. Por otro lado, nosotros sí. Hacemos charlas y damos a conocer los beneficios, ¿no? Del agua de mar. Así que desde ese lado no hay ningún problema. El que nos quiera contactar se puede armar algo. No hay drama. Perfecto, Martín, pues ya estamos llegando prácticamente al final del episodio. ¿Algo más que quisieras compartir? No, no, estar agradecido con vos, Enrique, por hacer llegar y hacer conocer un poquito más al agua de mar, ya que en muchos ámbitos hay
Hay un montón de videos de profesionales, como te mencioné en su momento, el doctor Ángel Gracia, que han sido bajados de la red y que no han podido llegar a todos. Y es información muy rica y muy valiosa, que es una pena que por ahí no esté al alcance de todos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que adaptarse a ciertas situaciones muchas veces, ¿no? Totalmente, totalmente, Martín. Y siempre hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible y hoy me toca hacértela a ti. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? La lección de vida es tratar de conocerse uno, ¿no? Tener paciencia, tolerancia, mucha tolerancia, ¿no? Eh, para tratar de calmar la ansiedad que uno tiene frente a distintas situaciones que se le van presentando en la vida, y tratar de abrazar y difundir lo que uno le gusta, lo que uno ama, ¿no? Ah, eso más que nada. Yo creo que eso es algo lindo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Martín, por haber aceptado la entrevista y compartir esta información. Y ya para cerrar, algo que desees puntualizar. No, no, era simplemente agradecerte, Enrique, como te lo dije hace un ratito. Simplemente agradecerte por la paciencia para tratar de coordinar esto. Y bueno, la verdad que está muy piola, así que sigas tratando distintos temas que no son los habituales, ¿no? Seguiremos así, seguiremos así. Pues muchas gracias, Martín. También el gusto es mutuo y obviamente que hayamos coincidido y sobre todo también para que esto que entre creamos con agendas y demás sea para que la gente cuando llegue a estos episodios diga, ah, ok, valió la pena haberme quedado a escuchar el episodio y ponerlo en práctica, como siempre digo en cada episodio. Pues no le creas a Martín, no me creas a mí, llévalo a la práctica y después de practicarlo podemos compartir ideas para enriquecer todo este proceso tan maravilloso que es el consumo del agua de mar, en donde lo manifestaba yo hace ratito. Particularmente lo hice por muchos años y obviamente me gustó, fue una experiencia única y lo seguiré haciendo. Hace un rato que ya no lo he retomado, pero bueno, es momento de hacerlo otra vez. Gracias, Martín, y también gracias a ti que estuviste escuchando este episodio o viéndolo y nos estaremos viendo, leyendo o escuchando en el siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.